historia de Enoc siempre tiene curiosidad, ya que muchos consideran que el libro de Enoc es uno de los más misteriosos que existen. Surge naturalmente la pregunta: ¿sabes quién escribió este libro? Y además, ¿cuál es su contenido? ¿Es cierto? ¿Es realmente parte de los libros bíblicos o no? Para entender esto, comenzamos con la propia vida de Enoc, ya que su historia aparece al principio del libro de... La escritura revela que Enoc era hijo de Yered y padre de Mattheulem, el que vivió más que nadie, según el relato. Era una época en la que la gente vivía alrededor de 900 años, pero algo se destaca: Enoc no vivió hasta esta edad avanzada. La Biblia dice que vivió 365 años, como está escrito en 5:23, y luego dice: Enoc caminó con Dios y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Génesis 5:24. Según la enseñanza tradicional, Dios sacó a Enoc de este mundo. La idea no es el rapto, sino que Dios él su vida antes de tiempo. Surge la pregunta: ¿por qué Dios le permitiría morir temprano? El relato explica que Enoc era un gran hombre justo, una persona de extrema bondad. Sin embargo, en su generación estaba rodeado de gente muy mala, viviendo en un entorno corrupto y peligroso para el hombre justo que era. Dios, que conoce profundamente a cada ser humano, sabía el riesgo que correría Enoc si se quedaba más tiempo en esa generación. Por lo tanto, Dios lo recogió antes de que cayera, antes de que fuera dañado por la maldad creciente que lo rodeaba. Dios lo hizo morir como un hombre justo, conservando su integridad, permitiéndole partir como un tzadik, alguien recto y fiel. Así termina esta parte de la historia de Enoc, cuya memoria resuena a través de las generaciones. Ahora, entrando en otra parte importante, está la pregunta sobre el libro de Enoc. Antes de cualquier explicación, es esencial entender algo. Se dice de 3 libros de Enoc, conocidos como A, B y C. El más famoso y citado es el primer libro de Enoc, y es en él donde generalmente se concentran los estudios y debates. Por sorprendente que parezca, este libro no data de la época de Enoc, que vivió hace miles de años. De hecho, los eruditos apuntan que el texto fue escrito aproximadamente en el siglo III o antes de Cristo. Por lo tanto, a pesar de traer tradiciones antiguas, no es un registro realizado en el momento en que Enoc realmente vivió. Este detalle histórico es esencial para comprender el contenido y el propósito de este libro, que ha sido tan citado a lo largo de los siglos. Ahora pasamos a un punto crucial: el idioma original en el que se escribió el libro de Enoc. Se dice que fue escrito originalmente en arameo, y aquí viene una percepción importante. Si el texto fue escrito en arameo, entonces no puede haber sido escrito por el mismo Enoc. El arameo existía como lengua, tenía inscripciones muy antiguas, e incluso llevaba un cierto. Sin embargo, no era el idioma hablado en la época de Enoc. Por lo tanto, cuando encontramos el original del libro en arameo, ya demuestra que fue escrito mucho más tarde, mucho después de la época de Enoc, aproximadamente en el siglo III a.C. Este hallazgo histórico revela que el texto no es una cuenta directamente del Evangelio, sino más bien una obra compuesta muchos siglos después, basada en tradiciones que circularon oralmente y fueron registradas por autores posteriores. Otro punto interesante es el camino que recorrieron estos libros. Los libros atribuidos a Enoc se convirtieron en objeto de gran curiosidad en Europa. Eso es porque, durante mucho tiempo, no había copias originales disponibles en el continente. Este misterio se mantuvo hasta que un investigador inglés viajó a Etiopía. Allí logró obtener copias del libro de Enoc que fueron traducidas al etíope, una de las lenguas más antiguas de Etiopía. Sin embargo, incluso esas copias no eran el texto original. Eran traducciones de Etiopía, procedentes del griego, que a su vez tuvo su origen en el arameo. Así, cada capa de traducción trajo consigo con desafíos textuales. Es bien sabido por cualquier erudito que al estudiar la Biblia hebrea en el original, el entendimiento es completamente diferente al leer una traducción en portugués, inglés o cualquier otro idioma. Hay expresiones profundas que, cuando se traducen, pueden parecer malinterpretadas o extremadamente difíciles de transmitir con precisión. Esto refuerza el hecho de que el libro de Enoc
escrito en arameo y conservado a través de traducciones en varios idiomas, aporta una enorme complejidad cuando el tema es la autenticidad textual. Avanzando en la historia, llegamos al momento en que la fecha de este libro se hace clara. Fue escrito alrededor del año 300 antes de la Era Común, un periodo en el que todavía existían grupos que conservaban tradiciones muy antiguas. Y fue justamente durante este periodo, en el Segundo Gran Templo, que el libro se hizo extremadamente popular, especialmente entre ciertos grupos judíos. Pero el descubrimiento más notable vino muchos siglos después. ¿Sabes dónde se encontraron los manuscritos del primer libro de Enoc? Se encontraron en las famosas cuevas del Mar Muerto. Estos manuscritos se conocieron en todo el mundo como los rollos del Mar Muerto y representan uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Entre estos rollos se han encontrado secciones del libro de Enoc, prueba de que, en la antigüedad, este texto circuló entre ciertos grupos religiosos y fue valorado a pesar de que no se consideró parte del canon de la escritura por Israel. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento de los manuscritos del Mar Muerto, nos dimos cuenta de cuántos secretos estaban escondidos en las cuevas del desierto. Han sido libros antiguos y peculiares, con detalles que mucha gente no conocía. Entre ellos, uno de los más impresionantes encontrados fue precisamente el libro de Enoc. Es importante recordar que las personas que vivían en esa región del Mar Muerto eran grupos que se habían alejado de la fe judía tradicional. Eran conocidos por costumbres muy diferentes, prácticas extrañas, incluso sacrificios y distanciamiento de las mujeres. Algunos grupos educaron a los niños dentro de enseñanzas peculiares, marcadas por sus propias tradiciones. Sin embargo, cuando estudiamos profundamente, nos dimos cuenta de que no todas estas prácticas estaban bien fundadas. Aún así, fue entre estos pueblos que el libro de Enoc ganó gran relevancia. Y ahora, con todos estos papeles, comenzamos a comprender mejor su estructura y contenido. El personaje principal es Enoc, el mismo Enoc mencionado en 5:24, descrito como alguien que fue con Dios. En el libro, Enoc es presentado como un gran hombre justo, tal como la tradición lo describe. Desafortunadamente, cuando el libro de Enoc habla de Enoc, no se refiere a otro del mismo nombre, sino al Enoc original de el que Dios tomó para sí mismo. Como era un hombre justo, en el libro se le coloca como el personaje principal que revela grandes secretos, y eso es lo que promete el texto. Grandes secretos del cielo, secretos antiguos, revelaciones sobre el futuro y sobre el destino de las almas. Entre estos secretos, el libro presenta profecías. Habla de lo que sucederá en el mundo, del destino de las almas después de la muerte y de lo que sucederá al final de los días. Uno de los informes citados es el de la gran guerra que, según el texto, ocurrirá entre ángeles malvados al final de los tiempos. Un ejemplo es el choque entre el ángel Azael y el ángel Rafael, en el que Azael terminará siendo derrotado. Estos relatos, aunque no forman parte de las escrituras canónicas, muestran cómo la imaginación espiritual y simbólica de esas personas buscó explicar el conflicto entre el bien y el mal. Siguiendo la explicación, el libro de Enoc se divide en 5 partes, cada una con su propio propósito y narrativa. La primera parte explica teóricamente el origen de los ángeles malvados, seres que, según esta tradición, vinieron a la tierra y jugaron un papel decisivo en la preservación de la humanidad. La narrativa ahora entra en uno de los extractos más controvertidos del libro de Enoc. Según el texto, esos ángeles malvados, interpretados como caídos, serían responsables de los eventos mencionados en un verso de... Pero aquí el libro de Enoc ofrece una explicación que no se describe en el texto original de... Según esta tradición, estos ángeles vinieron a la tierra, relacionados con mujeres humanas, y de esto habrían surgido gigantes y seres considerados demoníacos. Esto es lo que está escrito en el libro de Enoc, pero el relato continúa, explicando que la presencia de estos seres no fue suficiente. Practicaron el mal y enseñaron a los humanos prácticas destructivas, técnicas de guerra, seducción y varios tipos de conocimiento que, en lugar de crear un mundo mejor, solo profundizaron el caos. Después de estos eventos, el libro revela que, debido a que Enoc era un gran hombre justo, los buenos ángeles lo llevaron de gira por los cielos y la tierra. Entonces comenzaron a revelarle secretos profundos.
Uno de esos secretos sucede cuando asciende al cielo y se le muestra el lugar donde las almas de los difuntos permanecen después de la muerte. Así, la primera parte del libro de Enoc trata con estos temas: el origen de los ángeles malvados, los gigantes y el destino de las almas. Pasando a la segunda parte del libro de Enoc, entramos en la sección llamada las alegorías. En hebreo, este tipo de enseñanza se llama Meshalim. La traducción se asemeja al libro de Proverbios de Salomón, que en hebreo se llama Mishlei. Sin embargo, se explica que, literalmente, Mishlei, como Proverbios, no es una traducción ideal, ya que Meshalim son alegorías utilizadas para transmitir lecciones profundas. Como en el libro de Salomón, el libro de Enoc utiliza estas alegorías para enseñar, y el contenido de estas alegorías es claro. Explican el juicio reservado a los malvados y a las personas que niegan la existencia de Dios, y revelan también cuál es la recompensa reservada a los justos. Además de estos temas, surge algo particularmente curioso: el secreto del rayo, algo que parece no tener relación directa con las otras partes, pero que forma parte de la variedad de enseñanzas que conforman este apartado. La narrativa se prepara entonces para entrar en la tercera parte del libro de Enoc, mostrando cómo la obra se divide y construye a lo largo de las tradiciones que se han conservado. La tercera parte del libro de Enoc gira hacia algo sorprendente: la astronomía. Es aquí donde el trabajo describe cuestiones relacionadas con el calendario y el funcionamiento del cosmos. En el texto se escribe que el año tiene 364 días, algo curioso para esa época, ya que demuestra que ya tenían conocimientos cercanos a lo que llamamos el año solar, diferente del año tradicional, que sigue el ciclo lunar con una variación solar. El año lunar, explicado como teniendo 354 días en su base, es mencionado como referencia, mientras que el libro de Enoc presenta esta cuenta alternativa. Además, esta parte habla de 7 ríos que fluyen. Describe el movimiento de las estrellas y lo que sucede en los cielos, haciendo de esta parte del libro un contenido muy técnico para los patrones antiguos. La cuarta parte del libro se llama la parte del sueño. Aquí, Enoc tiene visiones que comparte con su hijo Matusalem, que luego son descifradas por su abuelo Mahalalel, padre de Yered, quien a su vez fue el padre de Enoc. Estos sueños revelan eventos futuros. Uno de estos sueños habla de una gran destrucción en el mundo. Enoc reza para que esto no suceda, pero el texto revela que esta destrucción es el diluvio, algo que realmente sucedió, según, después de la muerte de Mathusalem. Esta comprensión también aparece como una interpretación del pasado que el libro trae dentro de su estilo profético. Otro sueño que Enoc transmite a Matusalén describe la trayectoria de la humanidad desde Adán, a través de Moisés y aludiendo a la historia de los macabeos. Se remonta a este periodo porque el autor del libro, escribiendo en el siglo III antes de la Era Común, no conoció eventos posteriores. Así, los sueños reflejan un conocimiento profético limitado a su propio tiempo. Finalmente, llegamos a la quinta y última parte del libro de Enoc. Esta parte habla de la recompensa. Una vez más, la recompensa de los justos en este mundo. Refuerza la distinción entre el destino de los justos y los malos, siguiendo el tono moral y espiritual que impregna toda la obra. Las 5 partes del libro conforman una gran colección de puntos de vista, interpretaciones, enseñanzas y alegorías que se influyeron entre sí y siguen siendo curiosos hasta el día de hoy. Llegamos ahora a la parte de la narrativa en la que el estudio se vuelve a la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Es cierto el libro de Enoc después de todo? ¿Es original? ¿Está fundado o no? En términos generales, después de pasar por todas sus 5 partes, de los ángeles que se han extraviado, a través de las revelaciones mágicas, alegorías, sueños proféticos y recompensas, ahora entramos en el tema de su aceptación. El libro de Enoc es considerado uno de los libros externos, llamado en hebreo Chitzonim. Estos libros están fuera del conjunto oficial de escrituras, que contienen el Pentateuco, los profetas y los escritos, formando los 24 libros sagrados reconocidos en el judaísmo. Los libros sagrados fueron escritos por inspiración divina, pero cuando grandes sabios tuvieron acceso al libro de Enoc,
entre ellos el cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai, dejaron en claro: este libro no es sagrado. Afirmaron que era una invención, tal vez de una persona, tal vez de un grupo, que lleva creencias propias, con no o base mística, y no tiene ningún fundamento ni siquiera en el Zohar, una obra compleja dentro de la tradición judía. La idea de ángeles buenos y malos luchando, como si fuera una narrativa estructurada por fuerzas opuestas, no está en línea con la enseñanza tradicional. Usan conceptos que incluso existen en la creación de Dios, pero los moldean de una manera que refleja la creencia del autor y no la tradición. Por lo tanto, el libro no se considera sagrado. De hecho, no se considera correcto. Los verdaderos eruditos que estudian las escrituras profundamente no usan el libro de Enoc como base. Se estudia solo como una curiosidad histórica, nunca como una base de fe. De ninguna manera el libro sirve como base espiritual. No hay suficiente estructura allí para que nadie confíe en él como verdad absoluta. Sigue siendo una fuente de simbolismo y relatos interesantes que abarcaron siglos, pero no como escritura. Y así cerramos esa parte de la comprensión histórica, espiritual y cultural del libro de Enoc, allanando ahora el camino para la conclusión final, donde traeremos el mensaje de superación, el cierre de la narrativa y los imperativos esenciales que este viaje proporciona. Al mirar todo lo que hemos recorrido en este viaje, desde la vida de Enoc, su justicia, su acercamiento al Creador, hasta el camino mágico del libro que lleva su nombre, nos damos cuenta de algo más grande que la simple información histórica. Nos damos cuenta de la trayectoria de un hombre que, incluso rodeado de una generación difícil, decidió permanecer intacto. Enoc caminó entre la multitud, vio levantarse el mal, vio cómo se enseñaban caminos torcidos, pero eligió firmemente seguir el bien. No permitió que el mundo que le rodeaba diera forma a su yo interior. Al contrario, fue su postura interior la que lo separó del mundo. Y eso es lo que esta historia nos inspira a recordar. No importa hasta dónde se desvíe la humanidad, cuántas ideologías surjan, cuántas interpretaciones intenten explicar que pertenecen solo al Creador, siempre habrá espacio para una vida recta, una vida que busca la verdad y que está comprometida con lo que es puro. La justicia de Enoc no se produjo porque vivió en un momento fácil. De hecho, fue justamente en la dificultad que su curiosidad sobresalió, y esta curiosidad lo preservó. Como él, cada uno de nosotros pasa por momentos de confusión, información distorsionada y caminos que parecen seductores, pero que no nos conducen a la paz. Sin embargo, la gran lección aquí es que los seres humanos no necesitan perderse. Incluso cuando hay libros, teorías o doctrinas que intentan explicar lo que no tiene una base sólida, la elección por la verdad sigue siendo posible. Enoc es recordado no por lo que escribió, sino por lo que vivió. No por el contenido de un libro externo, sino por la firmeza de tu corazón. Su viaje nos muestra que cuando el mundo parece oscurecido, es el carácter el que ilumina el camino. Es la justicia la que nos lleva adelante. Es la decisión diaria de caminar con propósito, incluso en medio de la incertidumbre. Siempre hay un camino para superar, y comienza cuando elegimos permanecer intactos, así como Enoc se quedó. Que esta historia sea un recordatorio de que incluso cuando todo lo que nos rodea aparece, podemos ser los que sostienen la luz, los que llevan la verdad, los que viven con el coraje y la curiosidad. La superación surge cuando entendemos que lo que realmente importa no es la voz del mundo, sino la postura de nuestro corazón. Ahora, antes de cerrar, necesito hacer una petición muy especial. Una llamada de emergencia espiritual para ti que has escoltado aquí. Si este mensaje te habló de alguna manera, suscríbete al canal ahora, porque realmente fortalece nuestro trabajo y mantiene esa luz encendida. Enciende el timbre para no perderte ningún contenido como este. Deja tu comentario ya que tu interacción es preciosa y ayuda a otros a encontrar este mensaje. Y por favor comparta este video con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta historia y reflexionar sobre el camino que eligen tomar. Tu acción ahora puede transformar el alcance de este mensaje.